Listo, aquí se dice que ya está en la grabación. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión. Nos encontramos aquí en el proyecto de investigación al que ustedes están vinculados, inclusión de población con dificultades de aprendizaje en el desarrollo de competencias, enfatizando en factores etnográficos y metodológicos mediados por espacios inteligentes. Tenemos aquí el equipo investigador. Como investigadora principal está Irlesa Indira Sánchez Medina. Como coinvestigadores está Gloria Cecilia Ríos Muñoz, Rosalvia Quintero Huasca, quien les habla, Paula Andrea Sánchez Valencia. Estamos en el grupo de investigación de ambientes virtuales de aprendizaje y tecnologías educativas de Grábate. Pues hacemos parte de ese grupo investigativo. También tenemos como coinvestigadores externos Vladimir Villarreal Contreras, Arturo Rodríguez García, de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bueno, en este programa de formación, estamos aquí en este programa que es de espacios inteligentes en la educación inclusiva. Como competencia tenemos diseñar un programa de formación orientada a la población con dificultades de aprendizaje abordadas con espacios inteligentes, metodologías activas y factores etnográficos en instituciones de educación básica y media que contribuyen a la educación inclusiva. Tenemos estos temas que vamos a ir desarrollando durante todas las sesiones. Dentro del primero están los fundamentos de educación inclusiva. Estamos aquí en la educación inclusiva con la ley 2216. También tenemos la discapacidad, que es un documento que emitido desde el CIMAD, etnografía en el ámbito educativo, metodologías activas en inclusión. En el día de hoy vamos a enfatizar sobre todo en este que son las disposiciones generales de la inclusión en el entorno educativo, la categorización en el CIMAD y todo lo que tiene que ver con los formatos. Los espacios inteligentes, este sería el otro gran tema que vamos a abordar, espacios inteligentes en dificultades de aprendizaje, espacio inteligente, mediaciones tecnológicas en la inclusión educativa, NTC 4595, planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares, diseños de espacios en proceso educativo, experiencias educativas. El otro tema que vamos a tener en cuenta son las metodologías activas en las dificultades de aprendizaje como metodologías activas, dificultades de aprendizaje con mediaciones y cómo diseñar un ambiente de aprendizaje. Bueno, tenemos aquí el cronograma, ya tenemos acá las dos primeras sesiones. La primera fue el 21 de julio, también fue un jueves a las 8 de la noche, en donde se abordó todo lo que tenía que ver los fundamentos de la educación educativa. La de hoy, estamos a julio 28, el tema entonces son las características de la educación inclusiva, y tenemos los otros que ustedes aquí tienen las fechas, que son todos los jueves, 4, 11, 18 y 25 de agosto, siempre a las 8 de la noche. Los otros temas van a tener que ver con espacios inteligentes en dificultades de aprendizaje y metodologías activas en dificultades de aprendizaje. Bueno, recuerden que se va a certificar la participación de estas sesiones formativas. La asistencia como mínimo para que se pueda dar esta certificación es de 5 sesiones. Para ello, entonces, hay un formulario para que ustedes, por favor, diligencien la asistencia. Entonces, allí en el chat se va a compartir el formulario de asistencia para que ustedes, por favor, lo vayan diligenciando. Bueno, esta sesión 2 de julio 28 es sobre características de la educación inclusiva. Tenemos como expositora a Laura Lizeth Díaz Ochoa, que es psicóloga especialista en pedagogía, orientadora escolar de la Secretaría de Educación de Cartago Valle. Ahí fue la invitación que pues también se les envió a ustedes. Este instrumento diagnóstico todavía faltan algunos para que lo diligencien, así que necesitamos por favor que ustedes también diligencien. Es muy importante para el desarrollo de la investigación en este macroproyecto. Entonces, no sé si aquí las investigadoras del proyecto desean añadir algo más, agregar algo más. Bueno, aquí ya se compartió el enlace de la asistencia. De mi parte, no, Paula, creería que podríamos avanzar. Gracias. Listo. Bueno, si avanzamos, porque pues siempre hemos hablado ya del instrumento y bueno, ustedes ya conocen el tema, necesitamos por favor que esto se agilice.
Bueno, necesito que por favor me digan si están viendo mi pantalla completa donde dice Universidad de Santander. Sí, señora, sí se está la pantalla completa. Sí, señora. Sí, donde dice Universidad de Santander, listo. Bueno, entonces aquí ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio con esta segunda sesión en esta formación que estamos y le doy paso entonces a la psicóloga Laura. Buenas Laura. noches, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias a la profesora Paula por la presentación. Y bueno, como ya lo decía, mi nombre es Laura Lizeth Díaz, soy psicóloga y me desempeño como orientadora escolar de una institución oficial del municipio de Cartago. Entonces, muchas gracias por la invitación. Esperamos pues que sea una jornada provechosa en donde conozcamos un poquito más acerca de este tema tan interesante como es la inclusión. Tú vas a compartir las diapositivas, ¿cierto? Ahí estoy bien, está la siguiente. No la estoy observando. Solamente dice Paula, creo que gracias. sí, creo que estás en la presentación del Ah, estoy en la anterior. preámbulo. Entonces ya, aquí dejar de compartir. ¿Listo? Ahora sí. No ha cargado. ¿Ya? Aquí ya está. No las ha compartido todavía. Ay, Estabas en la anterior, en la de la universidad, y ahorita pues no se está observando ninguna. Ahora sí. Presentar toda la pantalla. Siguiente. Listo, Paula, muchas gracias. Entonces, bueno, pues el tema general de lo que vamos a hablar hoy es acerca de las características de la inclusión educativa. Y bueno, pues me parece importante que de manera inicial nosotros conozcamos o recordemos de qué se trata la inclusión. La inclusión es una actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad. Entonces, esto se realiza con el objetivo de que ellas puedan participar y contribuir en ella y pues que todos se vean beneficiados en este proceso. La inclusión educativa como tal es un término propio de la pedagogía y este pues nos dice que la escuela debe incluir a todos los individuos. Entonces, no importa su género, su orientación sexual, su origen, su raza, su religión, etcétera, todos deben integrar y todos deben hacer parte de esta inclusión. Sobre todo, la inclusión busca llegar a estas personas, a estos individuos o grupos sociales que se encuentran marginados, que están segregados y que disponen y deben tener las mismas posibilidades y oportunidades que todas las personas. Entonces, nosotros debemos ver la inclusión como una diversidad, como un valor positivo, ¿sí? En donde nosotros debemos reconocer que todos somos diferentes, ¿cierto? Que tenemos diferentes características físicas, psicológicas, culturales y que todos tenemos el mismo derecho a recibir pues una educación de calidad. Entonces pues con esto estaríamos logrando el bienestar individual y social de todos los sujetos. Siguiente. Bueno, y ahora es importante también que nosotros conozcamos, recordemos qué es la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud nos refiere que la discapacidad es cualquier restricción, cualquier impedimento de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro de lo que nosotros pues llamamos normal. Entonces, esta discapacidad es una afectación
que puede tener el cuerpo o la mente y que esta afectación hace pues que sea más difícil realizar ciertas actividades y también hace que sea mucho más difícil que nosotros tengamos interacción con el mundo que nos rodea. Entonces, existen muchas discapacidades y digamos que cuando nosotros nos referimos a una persona con discapacidad, debemos reconocer que en cada persona es diferente. Entonces, una discapacidad, por ejemplo, física, no va a ser la misma que tenga mi compañero, que tenga yo. Entonces, esto, digamos que hay que tenerlo en cuenta porque que tenga la misma discapacidad no significa que tengamos las mismas dificultades y que estemos, pues, afectados de la misma manera. Siguiente. Y bueno, pues aquí en lo que nos compete, el Ministerio de Educación Nacional, bajo el decreto 1421 del año 2017, nos dice que un estudiante con discapacidad es una persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físicos, mentales, intelectuales, sensoriales, que al interactuar con diversas barreras puede impedir su aprendizaje, su participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo pues los principios de equidad, de oportunidades e igualdad de condiciones. Entonces, este concepto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que está bajo el decreto 1421. Siguiente. Bueno, en las instituciones educativas, nosotros disponemos del Sistema Integrado de Matrícula. Este es pues el llamado CIMAT. En el CIMAT se realizan las caracterizaciones de la población. Entonces, en el CIMAT nosotros relacionamos las categorías de discapacidad, de capacidades o talentos excepcionales, y también están los trastornos específicos en el aprendizaje escolar y en el comportamiento. Es muy importante que tengamos en cuenta que para que un estudiante, una persona sea categorizada en el CIMAT, siempre debe tener un soporte de salud. Este soporte de salud es pues parte del Ministerio de Salud y Protección Social y está bajo la resolución 113 del 2020. Por lo general, las personas cuando ingresan a una institución educativa, los acudientes cuando van a realizar la matrícula, llevan junto con los papeles personales y demás, llevan la historia clínica y el soporte de salud. Entonces, es por lo general la secretaria de la institución la que, de acuerdo pues al diagnóstico que tengan, pues realiza la categorización. Y cuando ingresan niños, pues que no están desde la parte inicial, es junto con la psicóloga profesional de necesidades educativas que realizan pues esta categorización. Entonces sí debemos tener en cuenta que si no tenemos el soporte de salud, no se puede realizar esta caracterización. Siguiente. Bueno, las categorías que nos aparecen en el CIMAT son 7. Entonces acá podemos observarlas. Está la discapacidad física, auditiva, visual, la sordoceguera, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial o mental y la discapacidad múltiple. Siguiente. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada discapacidad para que conozcamos o recordemos pues de qué se trata y cuáles son como las características generales de las personas que tienen estos tipos de discapacidad. Bueno, digamos que la más común y la que tenemos mayor recordación es la discapacidad física. Las personas que presentan discapacidad física presentan deficiencias corporales funcionales a nivel esquelético, a nivel neurológico, congénito o adquirido, y también pues están las personas que tienen alguna pérdida
alguna parte de su cuerpo y la presencia de desórdenes del movimiento corporal. Entonces, las personas que tienen discapacidad física, pues presentan dificultades en realizar sus actividades cotidianas como caminar, trasladarse, desplazarse de un lugar a otro, tomar objetos, realizar sus actividades de cuidado personal, sus actividades de hogar. Y algunas de las más comunes pueden ser la parálisis de una extremidad, la paraplegia, la espina bífida, la parálisis cerebral, también están las amputaciones y pues entre otras. Siguiente. Bueno, acá tenemos la discapacidad auditiva. Entonces, en este tipo de discapacidad, las personas tienen deficiencias en las funciones sensoriales que están relacionadas con la percepción de los sonidos, con identificar el tono, el volumen, discriminar la localización y pues como consecuencia presentan grados de dificultad en producir mensajes verbales y por lo tanto pues se ve afectada la comunicación oral. ¿Por qué? Porque recordemos que para que nosotros hablemos debe haber un proceso importante que es una estimulación. Entonces nosotros aprendemos a hablar por lo que escuchamos. Entonces la persona que tiene una discapacidad auditiva pues no lo va a poder reproducir y si tiene afectados ciertos niveles de audición pues se va a ver afectada su comunicación oral y pues requiere que se tenga el acompañamiento de unos profesionales especializados. Entonces, para que las personas con discapacidad auditiva tengan pues un alto grado de independencia, necesitan el apoyo de intérpretes de lenguaje de señas. También hay algunas personas que utilizando audífonos o implantes pueden aumentar un poquito pues el sonido que se emiten y poder comunicarse. Siguiente. Bueno, en la discapacidad visual, las personas presentan dificultades para percibir el color de los objetos, la forma, los tamaños. En esta categoría se incluyen las personas que a pesar de haber tenido una intervención, una cirugía, a pesar de tener lentes de contacto o gafas, siguen teniendo dificultades para observar. Entonces, claramente estas personas pues deben tener un apoyo, sobre todo de manera inicial para que aprendan a ubicarse, a reconocer los espacios y así pues evitar algunos riesgos de los que se pueden ver expuestos. Siguiente. Bueno, tenemos también la sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad, es una única discapacidad que resulta cuando combinamos dificultades en la parte visual y en la parte auditiva. Entonces, estas personas tienen dificultades para comunicarse, para movilizarse, para acceder a la información y para orientarse. Entonces, algunas personas que tienen este tipo de discapacidad son ciegos o son sordos totales. También hay personas que tienen esta condición que todavía conservan ciertos residuos auditivos o visuales y pues estos también harían parte de esta categoría. Estas personas para comunicarse deben hacer uso de lengua de signos en las manos, también del braille, que es el que pues, más comúnmente nosotros conocemos. Siguiente. Bueno, acá tenemos la discapacidad intelectual. Esta discapacidad antes la llamaban retraso mental. Entonces, en este tipo de discapacidad, las personas presentan dificultades, deficiencias para tener un pensamiento abstracto.
Entonces se les dificulta el razonamiento, resolución de problemas, planificar, aprendizajes obviamente académicos y aprendizajes de la experiencia. En esta discapacidad, desafortunadamente, las personas no alcanzan altos niveles de independencia. Entonces, necesitamos que nos estén colaborando, que nos estén supervisando para que podamos realizar las actividades cotidianas. Entonces, ellos requieren de mucho apoyo terapéutico y pedagógico. En esta discapacidad intelectual tenemos varios niveles. Entonces, en esta discapacidad se encuentra el leve, el moderado, el grave y el profundo. El profundo, pues, es, digamos que el más temido y es donde el coeficiente intelectual está muy reducido. Entonces, desafortunadamente, las personas que tienen discapacidad intelectual profunda, su tasa de supervivencia es muy baja. Entonces tienen dificultades para comunicarse, para ingerir alimentos, en sus habilidades motoras son bien reducidas y pues evidentemente la comunicación de ellos es bastante escasa. Siguiente. Bueno, acá tenemos esta categoría que es muy interesante, que es la discapacidad psicosocial o mental. Entonces, esta discapacidad, digamos que es producto de diferentes alteraciones bioquímicas que afectan. Disculpa, ¿hay alguien interviniendo? Hay un par de micrófonos abiertos. Hay un retorno si alguien tiene el micrófono abierto. Ya, profe. Bueno, les decía que esta discapacidad psicosocial o mental es una alteración bioquímica que afecta la forma en que nosotros nos relacionamos, nos comportamos, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, el sentido del humor también. En esta discapacidad mental tenemos algunas muy comunes que nosotros hemos escuchado, como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, la bipolaridad, el mutismo selectivo, la psicosis, las fobias también hacen parte de la discapacidad psicosocial o la discapacidad mental. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la discapacidad psicosocial se refiere a las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos. Donde Rodira. ¿Ah? Porque íbamos donde Porque yo Rodira. iba a recibir una cosa. Por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Ya, Laura, qué pena contigo. Bueno, entonces son personas que han sufrido efectos sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión. Dentro de esta categoría de discapacidad psicosocial o discapacidad mental, también tenemos el trastorno del espectro autista, el llamado TEA. En este hay muchas dificultades de comunicación, de interacción, de ponernos en el lugar del otro. Ellos presentan muchas dificultades para comunicarse verbal y no verbalmente al interactuar con otras personas, a comprender las relaciones. Este tipo de discapacidad psicosocial es invisible porque digamos que no lo podemos observar como las otras, pero es bastante importante tenerlo en cuenta porque desafortunadamente, y ahorita nosotros hemos visto y lo podemos notar en los casos que vemos en televisión, en noticias, en los reportes, que la salud mental está viéndose muy afectada. ¿Sí? Después de